Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en la última de las mesas de este maratón, 24 horas de cultura comunitaria en línea, transmitiendo pues muchas opiniones, muchas experiencias. Y bueno, pues me presento. Soy Juan Manuel Gutiérrez. Estamos ahora desde el área de innovación cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues les doy la más cálida bienvenida esta mañana de 27 de junio a las 8:37 de la mañana. Vamos a tener una mesa destinada a reflexionar sobre diferentes modelos, diferentes iniciativas relacionados a las economías alternativas. Y bueno, pues cómo los proyectos culturales y artísticos, desde la experiencia de cada uno de los participantes de esta mesa, de este diálogo, bueno, se vienen desarrollando en la ciudad. Entonces, en este caso yo voy a estar moderando las participaciones y bueno, pues de eso se trata. El título de la mesa es La importancia de lo comunitario en los proyectos de economías alternativas. ¿Y por qué resaltar la importancia de lo comunitario? Pienso que porque cuando se organiza cualquier comunidad y busca generar o resolver sus necesidades básicas, el tema económico es un tema que trasciende, ¿no? Y que efectivamente la organización comunitaria detona muchos elementos que quedan fuera del margen de las prácticas, digamos, capitalistas o depredadoras, ¿no? Entonces, pues la idea es que la pasen muy bien, que podamos disfrutar de esta charla, reflexionar y bueno, pues aprovechar estas experiencias como un referente para seguir replicando y hablar de la importancia de este tipo de proyectos. Entonces, comparten conmigo micrófono y pantalla esta mañana. Los voy a decir en el orden en que aparecen sus pantallas. Bueno, Carlos Castro, que es compañero de aquí del área de innovación y que también está en la UNAM. Está Gabriela Medina Tapia, que es coordinadora de proyectos e iniciativas de innovación cultural. Está Valentina Padilla, que es asesora, acompañante de proyectos y de emprendimientos. Dora Luz León, que coordina proyectos de economía creativa. Y Federico Mesa, que es coordinador de la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria de aquí de la Ciudad de México, que también es una iniciativa de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues para comenzar con este diálogo, creo que lo más importante es pues presentarse. Así que para esta primera ronda va a ser de presentación. Cada participante tendrá 3 minutos para hablar y la temática de esta primera participación es contar y resaltar alguna anécdota o alguna experiencia comunitaria que les haya marcado. Entonces, para iniciar, le dejo el micrófono a Federico Mesa. Hola, muy buenos días. Bueno, pues desde mi experiencia, pues puedo hablar como de 3 puntos. La cuestión que tiene que ver desde el trabajo en una red de alfabetización en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. También lo que tiene que ver con trabajar con espacios comunitarios, con espacios culturales, casas de cultura, un poco con la formación de cooperativas que tienen que ver con servicios culturales o artísticos en el periodo pasado, y pues actualmente todo lo que tiene que ver con la coordinación, la vinculación y el trabajo del proyecto de la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. En este caso, desde mi perspectiva, pues lo esencial es reconocer la diversidad que tienen los grupos
y el entendimiento que nos puede, en lo que nos puede ayudar todo lo que tiene que ver el proceso educativo y cultural para, para poder reconocer en un diagnóstico las necesidades y la comprensión de cada una de las comunidades con las que trabajamos. Si no hay ese grado de comprensión y de querer entender y jalar con esa misma comunidad de ese trabajo, pues va a estar, siempre va a ser, va a tener mucha dificultad para poder cumplir con esos objetivos que está buscando la comunidad y que además siempre es pues en la búsqueda de un bien común, del bien comunitario, darles a entender que a través de que se organicen y de que tengan ciertos valores pues de cooperatividad, de colaboración, ¿no? De un trabajo colaborativo, pues es para elevar la calidad de vida, no nada más de uno de ellos, sino de todo pues de todo la colectividad. En este caso, pues actualmente dentro del proyecto de la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria, pues estamos trabajando con una diversidad de comunidades en las que se pueden encontrar proyectos de iniciativa individual, proyectos de colectivos, de organizaciones culturales que están buscando como la forma en que quieren organizarse, la forma en que quieren comprender su trabajo, así como aquellos que ya han decidido su conformación en sociedades cooperativas, ¿no? De servicios culturales, o aquellas otras formas que tienen que ver con la economía social y solidaria, pero siempre en el marco de un trabajo pues de respeto a las ideas de la comunidad, de comprensión de cada uno de los integrantes de la comunidad y de que cada uno tiene que ser parte primordial para que ese trabajo colaborativo pueda tener resultados esenciales en la búsqueda de un bienestar común. Pues eso es como esencialmente lo que me ha dejado mi experiencia dentro del trabajo comunitario. Gracias. Muy bien, Federico, gracias. Valentina, compártenos desde tu experiencia cómo ha sido tu relación con lo comunitario. Hola, buen día a todos. Bueno, en el caso mío, desde que estoy en la maestría en el 2016, me involucré en proyectos de economía social y solidaria. Visitamos algunas comunidades en Sautla, Puebla, estuvimos viendo algunos organismos o actores que se involucran en este tipo de procesos y desde ese entonces he tenido la oportunidad de fungir como un consultor especializado en el desarrollo de proyectos, de este tipo de proyectos productivos, ¿no? En el caso de la comunidad, pues he visto varias comunidades que se aglomeran o se organizan de forma específica, sobre todo en Ciudad de México, para poder sacar adelante sus negocios. Estas comunidades, pues en Ciudad de México está muy demarcada esta parte de las zonas donde fabricamos o donde se fabrica amaranto o productos derivados del amaranto, mole, hortalizas. Xochimilco es muy conocido por sus hortalizas. Pude trabajar con algunos productores del mercado de Acuescomat el año pasado en cuanto al impulso de sus proyectos. Y también, si me pueden apoyar a poner la diapositiva 1, una de las cosas que también me he dado cuenta es que las comunidades tienen que ir muy desarrolladas o muy encaminadas a relacionarse, o nosotros tenemos que involucrarnos también en la parte cultural de ellos, ¿no? El año pasado me tocó una parte o un reto un poco grande. Estaba trabajando un proyecto en Secretaría de Desarrollo Económico y tuve que enseñarles modelos de negocio a las comunidades otomís, ñañús y triquis de la colonia Roma. Entonces, en esta parte me topé con muchas barreras de lenguaje. Muchas de esas mujeres que estaban en esa capacitación no hablaban español, hablaban otomí. Y entonces hubo un poco pues de esa barrera, ¿no? De comunicación. Entonces fue complicado transmitirles los modelos de negocio a este tipo de personas, porque también aparte de eso se involucran cuestiones relacionadas con su cultura y sus tradiciones, ¿no? O la forma en cómo ellos llevan las cosas o cómo llevan sus negocios.
Entonces, a veces si tú llegas a quererles implementar cosas específicas sobre cómo ver una visión empresarial, ellas a veces no llegan a comprender esa parte, ¿no? Entonces, 3 mecanismos que me sirvieron mucho en esa situación fue pues prácticamente un respeto muy grande hacia su cultura, hacia su tradición y hacia su forma de ver la vida. También una empatía yo me puse a pensar cómo es la vida de una persona de ellas. Ellas viven al día con la venta de artesanías que llevan o que fabrican. Son las personas que encontramos generalmente afuera de los metros vendiendo muñecas o playeras, blusas bordadas para hombre y mujer. Y entonces también tenemos que ponernos en el lugar de ellos para entender cómo son los procesos de interacción, ¿no? Y algo que nos ayudó en esa reunión también fue compartir conocimientos unos con otros. Es decir, tanto yo les establecí o yo les compartí lo que yo tenía como una visión empresarial y ellas también me compartían su metodología para hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas nos dimos, bueno, me di cuenta que lo que ellos necesitan solamente es una visibilización de lo que son sus procesos y sus productos, ¿no? Pero en realidad ellos tienen muy buenas técnicas y muy buenas dinámicas para poder desarrollarse en comunidad. Desarrollan centros de aprendizaje como el que estamos viendo en las fotos. Ellos mismos se enseñan cosas unos con otros. Por ejemplo, ellas enseñan español a las mujeres que no saben. También buscan programas o apoyos del gobierno de la Ciudad de México que les permitan tener una vivienda digna. Y también buscan apoyos que les permitan tener a lo mejor un establecimiento más digno de trabajo, un local o un carrito para que no se estén mojando en la lluvia, todo esto, ¿no? Entonces, esta interacción entre ellos y este apoyo mutuo entre ellas de verse como familia es una de las experiencias que les puedo compartir en cuanto a comunidad que yo lo viví con estas mujeres, ¿no? Lo mismo hacen los productores de Xochimilco, se aglomeran en grupos, ellos mismos se comparten experiencias y conocimientos, y si alguien sabe de algún programa que les pueda beneficiar a la comunidad, pues entonces se lo hacen extenso a todos, ¿no? Y se ven como un equipo integral, como una familia que les permite ir creciendo, ¿no? Ayer precisamente hablaba con esta comunidad para que me dieran autorización de publicar sus fotos, ¿no? Porque al final de cuentas es un respeto que les debemos establecer. Y ellos están muy agradecidos de que se haga partícipe, pues, su experiencia, ¿no? De cómo ellos han tenido ese entusiasmo de aprender plan de negocios y pues esa es la parte que les puedo compartir en este caso, ¿no? Favor de quitar la diapositiva, por favor. Muy bien, Valentina, pues muchas gracias. Sí, la relación con los pueblos originarios, pues es intrínsecamente una relación cultural, ¿no? Y que, bueno, pues hay una larga trayectoria en Mesoamérica del comercio, ¿no? Y de la transferencia de bienes culturales, ¿no? Entonces, creo que es muy rico que la Ciudad de México preserve y que integre nuevos conocimientos en estas prácticas, justamente como para pues, el desarrollo, ¿no? de los mismos grupos y comunidades. Muy bien, pues ahora le dejo el micrófono a Dora León para que nos comparta. Sí, hola, buenos días a todos, a todas. Pues sí, mi nombre es Dora León y pues mi experiencia en la comunidad principalmente pues la viví aquí en lo que es en mi comunidad, ¿no? En mi zona, empezando con un colectivo cultural. Pues aquí más bien la escasez era sobre el trabajo con los niños, ¿no? Y los jóvenes. Posteriormente, yo empiezo a trabajar en cuestiones de talleres culturales y pues más que nada era para que, pues ahora sí que lo que se vivía aquí en la colonia, en cuestión de violencia y demás, pues sacar un poquito esa violencia que aquí se vivía, ¿no? Y que bueno, a la fecha se sigue viviendo y yo creo que hasta peor. La verdad, tuvo una muy buena respuesta a estos talleres que yo impartí y fue por voluntad propia. Nosotros, o en este caso yo, no recibía nada en cuestión monetario. Ahora sí que por parte de la misma comunidad
ellos nos brindaban los materiales que nosotros quisiéramos o requeríamos, y la verdad es que se hicieron unos grupos muy padres, porque no nada más se incorporaron niños y jóvenes, sino también ya se incorporaba la familia completa, ¿no? Y posteriormente el interés de trabajar con la comunidad fue también salir, no nada más quedarme aquí en lo local, sino más bien salir a otros espacios públicos, y también ahí pues lo fuerte era trabajar con niños y también con jóvenes, pero siempre, siempre, siempre se interesaba toda la familia. Tuve una experiencia muy padre en un taller que yo di. Yo estuve dando lo que es el taller de cartonería, y mi experiencia ahí en ese lugar fue en un centro comunitario. Eh, Habían muchas mamás, y de hecho también se incorporaron muchos papás, ¿no? Que eso fue lo padre de esta experiencia, que además de que llevaban a sus pequeños, ellos se interesaron por aprender lo que, en este caso, lo que yo estaba enseñando. Y lo padre de esto es de que no nada más se quedó como un taller, ¿no? Sino que varios de ellos, y de hecho de los papás también, ya lo tomaron como su propio negocio. Ajá. En este caso, ellos empezaban a crear sus piezas, ellos solitos o ellas solitas empezaban a hacer ya su propio diseño, y empezaron a buscar, ¿no? A buscar la manera de empezar a distribuir esto que ellos creaban con sus propias manos, que era una artesanía muy valiosa, ¿no? Que no nada más se iba a quedar como una pieza ahí en la cual ellos iban a decir, esta yo la hice, te la presento, te explico mi trabajo, sino también la otra gente se iba a llevar parte de ese trabajo que ellos realizaban. A la fecha, dos de estas personas, dos de estos alumnos, continúan con este negocio. Y eso es lo padre, que no nada más se quedan con un taller, ¿no? Que tomaron, sino que ya se llevan algo más para ellos, y mucho mejor, que es algo productivo, ¿no? Pues la verdad eso ha sido la experiencia por parte de tanto de mi comunidad como de otros espacios fuera. Muy bien, Dora. Muchas gracias. Creo que tocaste dos puntos importantes en esta presentación que creo que se van a ir desarrollando a lo largo de esta mesa, que es pues justamente la necesidad que provoca o que detona la creación, ¿no? De tocar el espacio público, ¿no? O de crear un territorio, ¿no? Un territorio de creación, y la importancia de que las artes, el intercambio de saberes van abonando a que las personas vayan creando un discurso propio, ¿no? Un discurso no impuesto, no estereotipado, así como por todos los estímulos del mundo externo, sino que más bien la persona utiliza su imaginación, utiliza sus ideas para transferir eso que pues podemos llamar emoción, podemos llamar intelecto, podemos denominarlo de muchas formas, pero que en concreto es hacerse de un discurso propio, ¿no? Muy bien, gracias, Dora. Ahora le dejo la palabra a Gabriela Medina. Hola, voy a poner mi cronómetro para no excederme. Buenos días. Bueno, pues creo que es una pregunta, o este tema de desde cuándo empieza nuestro paso por lo comunitario, es como un reto, ¿no? Porque, bueno, Bren, si me pudieras ayudar con la primera y la segunda diapositiva. Es un reto porque para mí empieza desde que me identifico con mi colonia, desde que pues identifico a mis papás como parte de los pioneros de la colonia en donde vivo, y donde empiezo a ser parte. Si quieres la segunda diapositiva. Muchas gracias. En donde empiezo a ser parte de un grupo, un club deportivo social y cultural, veteranos, ¿no? Veteranos de la colonia Modelo, en donde pues poco convivía con otros jóvenes interesados en saber la historia de la colonia, los personajes que participaban en la colonia,
y también en por qué estaban defendiendo un parque, ¿no? Cómo es que se logró tener un parque dentro de la colonia en la que vivo. Entonces, creo que mi paso por lo comunitario conscientemente inicia ahí, formando parte de este grupo, identificándome culturalmente con la colonia, pero también identificándome con aquellos lugares de donde soy visitante, porque llevo 3 años como visitante de la Ciudad de México, y también parte de mudarse es reconocer en dónde vives, quiénes son tus vecinos, qué están haciendo los vecinos, qué caracteriza a la colonia, y no solamente ver los aspectos negativos o de qué te tienes que cuidar, ¿no? En tu entorno. Y bueno, también como mencionaban anteriormente, pues acompañando, entro a la escuela en el Politécnico y tengo el acercamiento a cooperativas, afortunadamente haciendo pues una investigación, me acerco más a conocer las cooperativas. También hago algunos diagnósticos en sus espacios de trabajo, y ahí tengo la oportunidad de conocer a una casa de cultura que justamente se encuentra en donde llego a vivir como visitante, ¿no? Casa de Cultura Las Jarillas me abre la oportunidad de conocer más de cerca qué es una cooperativa, no solo para mi trabajo de investigación, sino también involucrándome. Ay, ya me estoy pasando. Involucrándome como... Adelante, Gaby, adelante, no te cortes. Ok, involucrándome como en un proceso comunitario. Y bueno, para no hacerlo más largo, este aprendizaje que he tenido es justo reconocer cómo tenemos que respetar, apropiarnos de aquellas enseñanzas que a ojos de un estudiante en una escuela tradicional no es tan fácil que apreciemos, y también tener un aprendizaje horizontal, ¿no? Yo lo veía como un entendimiento de los roles, un intercambio de saberes, y también el tema de la identidad creo que también es muy importante para el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero ahí dejaría mi paso por lo comunitario. Vale, muy bien. Ahora, Carlos, te dejo el micrófono. Hola, buenos días. Gracias, Manuel. Yo más que una experiencia concreta, pues, que me costó como trabajo pensar así como a nivel anecdótico, y pensaba y qué es lo que, de todos los procesos que he hecho en trabajo comunitario, y desde esta mirada, como lo decía Gaby, de cómo nos enseñan en las escuelas a cómo debe de hacerse el trabajo comunitario, y ya después cómo lo llevas al territorio, hay una desfase bien fuerte, pues, ¿no? Pensaba más bien en lo que me invitaba a pensar en lo comunitario, y lo primero es que he ido trabajando con el paso del tiempo, es que me tengo que asumir con una postura desde el desconocimiento, desde la inocencia, porque uno a veces, si no llega con esas posturas cuando está en lo comunitario, te lleva a pensar que ya lo sabes lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, lo primero es que voy con una postura de no experto, o sea, es como mi reflexión y lo que me ha funcionado, donde me siento más seguro, pero también donde veo que se sienten más seguros las comunidades, es que yo me asumo como no experto en sus procesos, en sus comunidades, en su experiencia, y yo solamente soy un mediador de cierto tipo de conocimiento técnico.
ellos son los que son los expertos en su cotidianidad y en sus comunidades. Ese sería como la primera experiencia que me ha dejado el trabajo comunitario. He tenido la fortuna de vivir procesos comunitarios distintos. Yo de disciplina soy psicólogo, entonces hacía como trabajo comunitario a nivel social, y ya después con el tiempo me fui enfocando más a procesos urbanos de seguridad, de adicciones, desde la economía. Entonces eso lleva a otra escala, ¿no? Y eso implicaba que también repensara otra vez esta idealización que tenemos acerca de lo comunitario y la comunidad. Y sobre todo pensando como en lo comunitario ligado a las economías alternativas. Me ha tocado enfrentarme como esta idealización acerca de que todos los procesos que vienen desde las comunidades, por el hecho de venir desde ahí, tendríamos que idealizarlos y no tenerlos como una postura crítica. Y entonces muchas de las prácticas que se llevan a cabo desde esos procesos, desde la economía alternativa en las comunidades a nivel territorial, siguen funcionando con patrones de lo que está criticando las economías alternativas. Es decir, chavos que empiezan con un nuevo proyecto de economía alternativa, trabajan más de 80 horas a la semana, y son esas mismas prácticas a las que se está criticando esa economía alternativa, pero que están instaladas en lo comunitario. Y por el hecho de estar instaladas ahí, nos ponemos ese velo crítico. Porque es un proceso comunitario, ya no tenemos que criticarlo. Y yo creo que lo que ayuda más al proceso comunitario es precisamente ayudarles a visibilizar esas prácticas que no están siendo visibles porque lo que nos dicen en los discursos, por ejemplo, de los discursos del emprendimiento, de economías alternativas, es tu negocio, o son unidades productivas, ¿no? Tendremos primero que llamarles de otra manera, repensar esas prácticas, o prácticas que son tan comunes hoy día y que es difícil irlas quitando, es cómo se relacionan los actores de las economías alternativas a nivel comunitario con los adultos, con los niños. Son partícipes de las prácticas que tienen que ver con su comunidad, cómo definen cómo van a ser esos usos de los espacios en común, qué nuevas prácticas van a tener. Y eso es lo que nos tendría que estar permitiendo que avance esta idea de las economías alternativas en las comunidades, repensar cómo vamos a los territorios y cómo nos asumimos parte de ese proceso. Coincido cuando mencionan esta parte de que es un proceso de co-creación donde no solamente soy yo como quien va a las comunidades, sino donde aprendo, sino también ellos aprenden, va relacionado. Pero creo que algo que ha pasado últimamente es que he estado viendo este discurso acerca de la idealización de lo comunitario, que no es, más allá de que nos ayude a nosotros sobre cómo hacer este trabajo a nivel territorial, es cómo hacemos posible que esta no idealización y esta postura crítica ayude a las mismas comunidades a fortalecer sus procesos, a nosotros después a sistematizar eso y a compartirlo con alguien más, dándoles sobre todo, o sea, quien es dueño de ese proceso, por así decirlo, son las comunidades. Y eso podría abrir la puerta a que estas nuevas formas de economías alternativas desde las comunidades pueda permear en otras. No hacer símiles ni modelos de cómo hacerlo, sino estas mejores experiencias que han sido posible precisamente porque se puede articular una crítica desde las comunidades hacia afuera y qué se está haciendo distinto. Esa es como más que una experiencia en particular, creo que me llevaba a esta reflexión acerca de cómo estamos viviendo lo comunitario, los que trabajamos, los que hacemos. Ahora me queda mucho más claro porque justo entre proyectos que estoy realizando de investigación en comunidades, los proyectos que estoy llevando a cabo desde la economía, desde la Escuela de Innovación Social,
y ahora que estoy en un proceso con una cooperativa, que ya me volví cooperativista en una, me doy cuenta cada vez más que la postura crítica y no idealizar la economía alternativa ni las comunidades es lo que va a ser posible que pueda compartir como esas experiencias. Ya sería en esta parte. Pues rescato mucho esa idea, Carlos, porque creo que cuando hablamos de lo comunitario, ¿no? Siempre hay una posición, ¿no? En donde cada uno de los integrantes se ubica, ¿no? Y muchas veces hay posiciones, ¿no? Que tienen que ver más pues, con algún prejuicio, alguna denotación, algún tipo de imaginario que impide la construcción de una relación favorable, ¿no? Y luego, creo que a veces es un terreno complejo cuando un gestor cultural escribe un proyecto y dice, cuál es tu población objetivo, ¿no? O dónde es, ¿no? Y se cae muchas veces en el entendido de que el gestor va un poco como a salvar o resolver una problemática, ¿no? Es decir, creo que la posición es diferente, más bien el proyecto, como bien dices, se vuelve mediador entre algunos saberes, algunas herramientas que se pueden insertar en la comunidad, pero es un riesgo también, ¿no? Es decir, y creo que el ejemplo más claro es el de los pueblos originarios, ¿no? De, bueno, vamos a ayudarlos a que se desarrollen un poco, ¿no? Y es un discurso, me parece un tanto, pues, agresivo y que desvanece mucho del color que tienen las prácticas, ¿no? La comunalidad, los símbolos, la cosmovisión, ¿no? Y si nos adentramos en el terreno urbano, ¿no? En las unidades habitacionales, con los chicos que andan en las calles o mucho de lo que ocurre en la ciudad, pues vamos a ver otras dimensiones, ¿no? Pero que creo que es importante reflexionar sobre eso, porque sí es un riesgo, ¿no? O una tentación, digámoslo así, en el terreno de la gestión cultural comunitaria. Bueno, pues concluimos la primera ronda. Vamos a dar inicio a la segunda. Este segundo espacio tiene que ver con que cada una y cada uno nos pueda compartir alguno de los modelos de economías alternativas, ¿no? Pensando que esta mesa pues no se delimita solo a la existencia de economía social, economía solidaria, cooperativismo, economías creativas, ¿no? Sino que es un poco un conjunto de distintas perspectivas y que, bueno, pues tomando como referencia que a lo mejor no todas las personas que están siguiendo esta transmisión están familiarizados con estos temas, ¿no? Lo cual me parecería importante y que es creo que uno de los elementos a rescatar de lo que está trabajando Innovación Cultural, revisando esta simbiosis, ¿no? Que hay entre las comunidades, lo comunitario y otros modelos, ¿no? Que como bien dijeron hace rato, cuando hablamos de economías alternativas, pues no estamos hablando meramente a la transferencia monetaria, ¿no? Sino que hay mucho más y que creo que es importante resaltarlo, ¿no? Y sobre todo en el terreno artístico y cultural. Y bueno, pues para dar inicio a esta segunda ronda, le voy a dejar el micrófono a Valentina. Muchas gracias, Manuel. Si me pueden apoyar a poner la segunda diapositiva, por favor. Bueno, en mi labor como tallerista de la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria, estoy impartiendo la materia de plan de negocios. Entonces, a través de varios modelos que he podido como discernir, yo creo que con el que estoy un poco más involucrada es con este que les voy a presentar. Es la que sigue, por favor. Sin discriminar, o sea, cualquier giro, cualquier sector del emprendimiento, ya sea cultural, artístico, creativo, todo esto, inclusive social y solidario, considero que el emprendimiento debe de ser integral y debe de ir acompañado por muchos especialistas, ¿no? No solamente
un consultor en negocios, sino también inclusive hasta pues una persona, un coach, un psicólogo que les ayude a gestionar sus habilidades emocionales, ¿no? Habilidades de liderazgo, todas estas cosas. El emprendedor como persona, pues tiene que ser una persona con un criterio o una habilidad para poder manejar las personas, un líder social, pero también tiene que tener bien establecidas ciertas habilidades, ¿no? Entonces, este modelo que yo les estoy presentando es un modelo que pude visualizar en una universidad de Colombia. Dice que cuando nosotros emprendemos o decidimos generar un negocio relacionado a cualquier giro, debemos de ir implementando diversas etapas o acompañándolo de otras cosas, ¿no? Tal es el caso de factores. A ver, espérame tantito. Esos factores que ven en colores son factores que nosotros vamos agregando a este negocio que queremos implementar, ¿no? No solamente basta con tener la idea de negocio, sino también entender dónde vamos a colocar ese negocio, ¿no? Cómo va a reaccionar la sociedad ante ese cambio o ante lo que nosotros queremos ofrecer. También dentro de lo social va implícito lo que es el consumidor o la reacción del consumidor de forma, si lo va a aceptar, no lo va a aceptar y por qué no lo acepta, ¿no? En cuestión económica, sabemos que en la Ciudad de México hay niveles socioeconómicos o desgraciadamente en el sistema capitalista estamos clasificados por nuestra condición de vida o nuestra calidad de vida. Entonces, mucho de eso también implica a veces si yo tengo la capacidad para comprar cultura, para comprar una artesanía, o si solamente vivo con lo que es la canasta básica, ¿no? Eso es la realidad que vivimos. Entonces, un sistema económico alternativo tiene que adecuarse también al sistema económico capitalista que estamos viviendo actualmente. Tiene que ir como en esa parte interrelacionado. También existen actores muy grandes, o sea, muchos actores en el ecosistema emprendedor que implica lo que son la parte social y económica, que pueden ser instituciones, organismos, entidades públicas o privadas que interfieren en que un emprendimiento también sea factible o no. La cultura, refiriéndome a tradiciones y costumbres que tenemos como mexicanos, nosotros es más fácil que compremos ciertas cosas, otras no, porque lo tenemos culturalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, no somos tan tendientes a comprar comida procesada como lo hace Estados Unidos, ¿no? A lo mejor somos más tendientes a comprar comida preparada al momento. Entonces, esto hablándome de cuando yo pienso poner un negocio. Y de ahí en fuera, lo que también fomenta o desarrolla un negocio de manera adecuada, pues es toda esta parte política y el desarrollo territorial que vivimos. Si no hay políticas que impulsen o ayuden al desarrollo de economías alternativas, pues también es muy complicado que de manera aislada estos negocios proliferen, ¿no? Porque desde una parte política o desde el gobierno no existe como algo que los impulse. En Ciudad de México hay algunos programas, el programa más conocido pues es el de cooperativas, pero sin embargo aún falta más, yo considero que falta más fomento en programas a otro tipo de emprendimientos que son culturales, otro tipo de emprendimientos sociales, a lo mejor también un poco más de impulso o apoyo a los productores, a los ejidatarios, ¿no? Porque la economía social y solidaria no solamente se cierra a la parte de cooperativismo, ¿no? La economía social y solidaria abarca un fin de actores que necesitan el desarrollo de estas políticas públicas. Entonces, una vez que yo voy entendiendo todos estos factores sociales, económicos, culturales, también el emprendedor tiene que adquirir habilidades empresariales, que pues es a lo mejor tomar un curso de plan de negocios, un curso de ventas, un curso de liderazgo, un curso de finanzas. Y también hay habilidades que tenemos que son técnicas. O sea, a lo mejor si yo soy un agricultor, tengo que tener pues muy bien entendida esta tecnología de cómo funciona el uso del suelo, cómo voy a hacer la siembra de una semilla, ¿no? Entonces, agricultura, todas estas cosas.
también lo que he visto es que hay muchos conocimientos tácitos de la gente adulta mayor o de las generaciones anteriores que no se han hecho explícitos, es decir, que no se los transmiten a otras generaciones más jóvenes, que no los dejan documentados en algún lado. Entonces, conforme estas generaciones tienen de función, pues estos conocimientos se van perdiendo, ¿no? Entonces no hay un rescate cultural ni de las tradiciones, costumbres que nos puedan permitir mejorar los procesos a través de los conocimientos ancestrales que tenemos también como sociedad. Si nosotros hiciéramos un movimiento que involucre todas estas áreas y aparte como emprendedores adquiriéramos las habilidades tanto empresariales como los conocimientos ancestrales o las técnicas necesarias para emprender, es muy seguro que lleguemos a un desarrollo integral comunitario, pero no solamente yo como el emprendedor, porque ya dentro de este emprendimiento ya arrastré varios actores y es seguro que ya pude hacer alianza con otras personas que tienen sobre el mismo pensamiento que yo para poder generar proyectos que detonen una comunidad completa, ¿no? Entonces, cuando un emprendedor se ve aislado del sistema económico, entonces no funciona, porque tiene que entender que se tiene que integrar a una comunidad, se tiene que integrar a una sociedad para poder crecer y generar esas alianzas pertinentes para poder ser eficiente, ¿no?, en el mercado. Entonces, sobre este punto de vista, yo es como veo la economía alternativa, no vernos como un emprendedor aislado, sino más bien vernos como un conjunto de conocimientos y de actores que necesitamos detonar este tipo de proyectos. ¿La podrían quitar, por favor? Este es como ya el modelo que me gustaría como establecer, como dejarlo sobre la mesa para la gente que le interese. Y sobre de este también es como voy desarrollando lo que es el curso de plan de negocios en la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Ahora le dejo el micrófono a Gabriela Medina. Muchas gracias. Bren, ¿me puedes ayudar con la tercera, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues hablando de economías alternativas, y yo le llamaría también una filosofía de organización, el cooperativismo, me gustaría compartirles algunos datos, dando por hecho que no todos somos expertos, me incluyo en este tema, pero hay datos muy relevantes sobre la siguiente. Sobre el cooperativismo, ¿no? Para empezar, encontramos que las cooperativas son la figura más reconocida a nivel internacional de la economía social. Si bien no se tiene un concepto universal de quiénes integran la economía social y solidaria, qué actores están practicando la economía social y solidaria, las cooperativas son la forma que está reconocida a nivel internacional y incluso hay una alianza internacional, ¿no? Muchas gracias. No sé por qué aparece así. Bueno, les voy contando también. El 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de los 3 millones de cooperativas en el planeta. Es una alternativa de organización en donde los empleados son socios y colaboradores a su vez. Hay distribución equitativa de recursos, se busca transparencia en la información y también un dato relevante es que desde el 2016 las cooperativas se encuentran dentro de las 16 nuevas entradas de la lista que incluye aquellos movimientos, procesos organizativos, recursos materiales e inmateriales, pero en este caso se encuentran añadidas al patrimonio, a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, al reconocer que los beneficios económicos y sociales de su actividad se quedan en las comunidades donde se establecen, ¿no? Son algunos datos generales que puedo dar, pero me preguntaba, ¿qué es lo que a mí me movió más de las cooperativas? ¿Por qué
me sedujo la cooperativa como una forma de organización alternativa. Y bueno, después de saliendo de la escuela, 20 años de escuela, en donde me incorporo también a una nueva escuela empresarial, en donde la salud como trabajadora o ¿cómo decirlo? Sí, el estilo de vida que llevaba no era como el más amigable. Me doy cuenta que las cooperativas tienen otra bondad, ¿no? Y ahora quiero enfatizar principalmente en eso, en los efectos humanos del cooperativismo y cómo influye en el bienestar local de la comunidad, pero también en cómo es muy necesario que primero los socios que integran una cooperativa puedan estar bien, satisfacer en primer medida sus necesidades para poder pues brindar a la comunidad esa derrama de beneficios, ¿no? De un buen vivir, que también se habla de un buen vivir. Entonces, bueno, diferentes estudios que se han hecho a través de distintas cooperativas y empresas que pertenecen en mayor medida a los trabajadores, principalmente en Italia, pues muestran que las cooperativas permiten, o el ser socio de una cooperativa, les permite a los socios, a los integrantes, aumentar su expectativa de vida, ¿no? Se esperaría que la libertad de tomar decisiones, de tomar riesgo, de tener acceso a la información, de una libertad de actuar y de dejar de ser observado o de tener una única manera de hacer las cosas, generaría por ende un bienestar que se ve reflejado también en lo colectivo al estar asociado con otras personas que están buscando el mismo objetivo. También el ser socio de una cooperativa, estos estudios nos han mostrado que genera redes sociales más amplias, ¿no? Incluso hay un movimiento cooperativista, hay una identidad cooperativista que también van aunados a uno de los principios, ¿no? Que es de cooperación entre cooperativas. El desarrollo educativo, también hay un... Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Se te escucha. Ok. Hay un tema de educación cooperativista, pero también hay un tema de desarrollo educativo en donde el tener la responsabilidad de conocer cómo funciona el negocio, cómo puedo tomar decisiones, nos invita como cooperativistas a continuamente estar actualizados, a continuamente entender el rol que está jugando el otro socio y continuamente dejar de ver las jerarquías, ¿no? Continuamente reconocernos como parte de algo integral y horizontal, ¿no? Entonces, para lograr esa comprensión es importante constantemente no solamente capacitarnos en un sentido técnico, ¿no? Sino también en un tema de valores, de horizontalidad, de ver incluso un balance social y saber qué tanto estamos cumpliendo, qué tan congruentes son nuestras acciones, ¿no? con lo que la filosofía cooperativista nos está moviendo. Y tiene también mucho que ver con lo que comentaba Carlos hace un momento, ¿no? La congruencia laboral y la congruencia de nuestro bienestar como socio y miembro de una cooperativa. También hay estudios que muestran que el ser cooperativista permite una mayor identificación con el negocio. Es saber, a diferencia de un socio de una empresa tradicional, es saber transparentemente qué está sucediendo, ¿no? Tal vez no ser experto en todas las áreas, pero sí tener al alcance toda la información, incluso aquella que implica los números, la seguridad de quienes estamos formando parte de una cooperativa.
Y bueno, eso también invita a tener un compromiso mayor a contribuir, ¿no? Creo que todavía me quedan algunos minutos. Sí, Gaby, todavía te queda tiempo. Ok. Bueno, también otras cosas que me gustaría compartir es que las cooperativas, hablar de cooperativas también es hablar de una distribución distinta de la riqueza, ¿no? Y hay un tema tabú en que la riqueza no debería de acumularse. Creo que también un discurso que me gusta es que pues la riqueza no solo es monetaria, ¿no? La riqueza es del bienestar que sentimos individualmente y también económicamente tener una estabilidad pues nos permite tener seguros distintos temas, ¿no? Y no es que sea malo acumular la riqueza, simplemente distribuirla equitativamente, ¿no? Creo que el ser cooperativista exige ser más justos. Entonces, pues bueno, también estos son como algunos de los beneficios que comparto que creo que nos motivarían a una economía alternativa, no solamente alternativa por un tema de beneficio a la comunidad, ¿no? Sino un beneficio individual que se ve reflejado en lo colectivo, en la comunidad. Seguramente me faltarán algunas cosas, pero los dejaré para mi próxima intervención. Espero que ya me escuchen mejor. Sí, sí, sí. Pues creo que has abierto también varios temas. Esta ronda comienza a engrosar los contenidos y justamente a aterrizar varios puntos que creo que son sustanciales. Y que bueno, pues aprovecho este inter para saludar a las personas que están comentando en esta transmisión. Ya hay un par de preguntas que están sobre la mesa, las vamos a responder. Les propongo que al final, les propongo más bien que al final de esta ronda, si quieren, menciono las preguntas que tenemos y si hay alguien que quiera externar una opinión, una respuesta, la abordamos rápidamente y ya luego pasamos a la tercera ronda. Bueno, pues le dejo ahora el micrófono a Carlos, que hace rato compartía, ¿no? Que ahora está migrando a vivir la experiencia cooperativa, entonces es muy interesante, ¿no? Pues porque te ha tocado, por un lado, ser una persona externa y ahora poco a poco te has adentrado. ¿Cómo ha sido eso, Carlos? Complicado porque, o sea, lo que mencionaba Gaby, o sea, no nada más es como otro esquema, pues, sino tiene que ver con un asunto de valores, de redistribución. O sea, yo creo que la palabra mágica ahí es la distribución de todo, pues, ¿no? Del conocimiento, del tiempo, de la riqueza, de las habilidades, de las destrezas, de los errores mismos. Entonces, pero bueno, interesante, pues ahí ya después les compartiré cómo va y también para hacerlo extensivo y que trata de ser un asunto ahí comunitario, ¿no? Pero ahora en relación a si pueden poner la presentación en la diapositiva 2, porfa, que es la parte de pensando otra vez en este asunto del impacto y los modelos de, la número 2, por favor, de la economía y el impacto en las comunidades. Voy a retomar mucho, pues afortunadamente coincidimos en estas posturas que vamos a ir marcando. Para mí es bien importante que lo pensemos, esta parte de las economías alternativas y lo comunitario, desde un enfoque centrado en el valor de las comunidades. Se los voy a explicar ahorita de qué va eso, pero pensaba que lo que tendremos que discutir, sobre todo nosotros, es que a diferencia de la economía de mercado o de estas economías tradicionales versus las economías alternativas, debemos de dejar de pensar en resultados y debemos de comenzar a pensar más en el impacto. Es decir,
las economías de mercado piensan necesariamente lo que quieren encontrar al último es un resultado en términos financieros, y lo que deberíamos de pensar desde las economías alternativas es como algo final, lo que concretiza eso es el impacto. Ese impacto puede estar mediado por lo financiero, pero también por lo comunitario, lo laboral y lo social. Lo voy a explicar de una manera como más didáctica, y es, si nosotros hacemos que este enfoque debe de estar centrado en las comunidades, entonces debemos de pensar como la economía alternativa o la comunitaria como una forma de producción y reproducción de la vida. Es decir, tenemos que articular, sí, el trabajo, la propiedad comunitaria, la propiedad privada misma, pero sobre todo pensando que debe de haber un respeto de los actores que intervienen, los grupos de interés que intervienen en este grupo o unidad productiva, pues, de unidad que es la economía alternativa. Y por esos grupos de interés pueden ser las personas que trabajan ahí, o sea, las que son socios, si es una cooperativa, pero si no es una cooperativa, son los que trabajan ahí. Ahí es como bien complejo, porque dentro de la economía alternativa entran cooperativas, unidades de negocio que siguen con el mismo esquema de la economía tradicional, pero que deciden hacerlo distinto. Entonces, habría ahí que repensar también cómo empezamos a nombrar todo eso, porque no todo de la economía alternativa es cooperativismo, ¿no? Hay un montón de unidades, por eso de repente le llamo unidades de negocio, para que sea como más, abarque más. Y entonces, si lo pasamos desde esta mirada de centrado en el valor, entonces tendremos que centrarnos necesariamente en el territorio, es decir, dónde están. No solamente es dónde están ubicadas, no es un asunto de localización, sino también dónde tienen su área de influencia. Dónde, en las personas, en la comunidad y en quien trabaja. La siguiente. Entonces, si pensamos desde ahí, hay 4 grandes, yo, a diferencia de centrarme en las figuras de los tipos de empresas o tipos de negocio, como yo me fijo mucho en el impacto, entonces mi discurso va a estar relacionado con la cadena de valor. ¿Qué genera valor? Y valor no entendido como algo financiero o económico. ¿Qué genera valor para las personas en general? Y entonces tendría que diferenciar entre 4 tipos. Esta es una tipología muy arbitraria, pues, pero yo tendría que pensar en 4 tipos de cadenas de valor. La tradicional, la de economía de mercado, es una cadena de valor relacionada con el insumo. Es decir, están pensando de manera secuencial y lógica qué actividades, qué productos y qué resultados tengo que cuidar para tener un proceso de transformación. Una economía de mercado tradicional es, yo quiero vender pan, hago un proceso necesito los materiales, las personas y la maquinaria. Y después, ¿dónde lo distribuyo, la venta? Está pensando en el insumo, cómo transformo algo para venderlo después. Y el valor de eso, de esa cadena de valor, va a ser la ganancia, la utilidad neta. Esa es desde una economía de mercado. Su cadena de valor es el insumo. Y los insumos son las personas y los materiales. Se oye medio aterrador, pero las personas, para ellos somos insumos. Desde una cadena de valor como proceso, por ejemplo, ahí INAIS en su misma página lo pone como, ellos parten más de una idea de cómo el conjunto de varias actividades, desde la producción hasta el empaque y la distribución, pueden generar algo, pueden generar un valor a las comunidades, a quien lo compra y a quien lo distribuye. Y al menos ahí ya hay 3 actores más o menos. Se vuelve un poco más interesante porque le está generando valor a 3 actores. Pero todavía ahí hay algo que falta, ¿no? Y hay una tercera, que es la que se puso de moda, si puedo utilizar la palabra, durante los últimos 15 o 20 años, que tiene que ver con las cadenas de valor híbridas. Y esas son
todo lo que se está utilizando hoy en día desde la economía de mercado, que es pongamos un departamento de responsabilidad social y entonces lo utilizamos para tener un rostro amable ante las comunidades, donde estamos llevando procesos de extractivismo por su materia prima, que es la naturaleza, o con las mismas comunidades que les damos empleo. Y lo que hacen en realidad es, ellos dicen que es generar beneficios para los usuarios, los grupos de interés que son las comunidades donde están, y sus áreas de influencia. Pero ahí otra vez es un asunto donde lo que priva es la utilidad. Es híbrida porque toma los dos elementos de la cadena de insumo y de la cadena de proceso, pero sigue pensando en un asunto de utilidad. Y yo, por último, creo que deberíamos de pensar, y sobre todo desde la economía alternativa, una cadena de valor centrado en lo comunitario, donde el territorio, la persona, la comunidad, de quienes trabajan en ella, o sea, los socios, los trabajadores, deben de estar en el centro. Si estos cuatro actores no están en el centro, no estamos generando valor para la comunidad, ni estamos generando valor para la economía. Lo único que estamos haciendo es ponerle un rostro amable, maquillar estos procesos que siguen siendo de la misma manera. Lo ponía al inicio cuando les comentaba esto. ¿De qué nos sirve que le llamemos que mi unidad de negocio o unidad productiva está tratando de hacerlo desde la economía alternativa si las relaciones dentro de la empresa o de la unidad de negocio hay acoso laboral, acoso sexual, se trabajan más de 40 horas a la semana? No sirve de nada. O sea, llamarle economía alternativa porque está redistribuyendo los recursos financieros de otra manera, puede ser interesante, pero no está respetando otros elementos de eso. Hacia la última intervención me voy a enfocar un poquito a eso. Pero entonces, lo que debemos de centrarnos es qué estamos generando como valor para las comunidades. Y la última, por favor, ya para terminar. La última diapositiva. Y yo pensaría, de manera gráfica, es esta parte. No, la del avioncito. El anterior. Si nosotros, es como una metáfora, ¿no? De dónde debemos de enfocar el impacto para generar valor. Nuestro foco debe de estar no en el resultado, sino en el impacto, y el impacto debe de ser desde la cadena de valor comunitaria. Este es un avión de la Segunda Guerra Mundial. De manera rápida les explico por qué la pongo. Cuando vieron que se caían los aviones, sobre todo los ingleses, lo que trataron de identificar era cómo podemos mejorar los aviones para que no se caigan con los impactos de bala, que son los puntos rojos de esa figura. Y muchas personas lo primero que hicieron lo primero que se nos ocurre es reforzar donde están los impactos de bala. Y ese es el resultado. Lo que no era necesario era eso, pues, o sea, donde están los impactos de bala, con todo y eso el avión llegó, con todos y esos impactos. Lo que tenemos que hacer es dónde tenemos que mejorar ese avión para que siga volando a pesar de esos impactos. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde tenemos que mejorar todos los procesos de una economía alternativa, de todas las unidades, ideas y proyectos? Porque ya sabemos que la gran mayoría necesitamos tener procesos de administración, hasta de marketing, de contabilidad, pero ¿qué otras? Eso ya lo sabemos porque sin eso no funciona una unidad de negocio. Pero ¿qué otras cosas necesitamos fortalecer que van a hacer la diferencia y van a generar impacto? Y creo que de repente se nos ha olvidado, por eso es bien importante esta parte que estamos conversando, y es la comunidad. ¿Qué le estamos devolviendo a la comunidad de valor dentro de la institución y al territorio? Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestro impacto. Si no queda yo creo que se nos olvida para qué lo estamos haciendo. Y ahí lo dejaré. Ya al final explico esta parte de cómo vamos a generar ese valor. Gracias. Gracias, Carlos. Pues creo que también tocaste puntos importantes y bueno, vamos a retomarlos un poquito más adelante. Ahora le dejo el micrófono a
Federico. Si me pueden apoyar con la primera diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, yo en este punto lo anterior. Gracias. Yo en este punto pues trato un poco de acuerdo, pues sí, a lo que yo tengo de experiencia, hablar sobre lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y está centrado pues en 8 puntos. Específicamente lo primero tiene que ver con lo que es la educación y la cultura comunitaria, como aquellos pues como ejes de trabajo o como áreas de oportunidad que nos pueden permitir comprender y realizar como un modelo de trabajo que permita incluir, comprender y unir, trabajar un poco lo que es el tejido social con la comunidad, específicamente todo lo que tiene que ver con la cuestión de diálogo y el conocer las necesidades de la población. Después, pues, viene la parte de el reconocimiento y el compromiso, es decir, el reconocimiento y el compromiso del trabajo de la comunidad, y la parte de lo que es el cooperativismo, el entender que cada una de las acciones y cada una de las formas de organización que pueda tener una comunidad es parte de ese trabajo colaborativo, esa cooperación que hay entre cada uno de los integrantes de dicha comunidad. Luego viene toda la parte que tiene que ver específicamente con el trabajo colaborativo, y aquí es el reconocimiento de tanto derechos como responsabilidades que tiene cada elemento que conforma una comunidad, un grupo de trabajo, y también la cuestión de tener que participar en un diálogo para la toma de decisiones, y en esa toma de decisiones entender cuál es la función, cuál es el papel real que tiene cada elemento de la comunidad. En este sentido, pues toda la parte cooperativa nos hace entender que esa responsabilidad siempre tiene que ser a través de un proceso democrático, a través de una libre adhesión y una membresía voluntaria a cada uno de los ejes de trabajo que tiene la comunidad. Y algo que dentro, un cuarto elemento que estamos trabajando, y bueno, que yo siempre lo he visto desde el punto de vista de la capacitación y educación comunitaria, que tiene que ver con el ser transmisores de conocimiento, el ser transmisores de saberes, y a partir de toda esta transmisión generar un diálogo, y a través de este diálogo reconocernos como parte importante, es decir, que somos un engrane muy importante de cada una de cada una de las comunidades en las que podemos estar trabajando. Y eso es parte importante, es decir, no nada más somos parte de cierto grupo, sino en nuestro mismo papel como sujetos biopsicosociales, sujetos cooperativos también, somos parte de diferentes comunidades, y como tales nos debemos de reconocer y ser responsables en la toma de decisiones de ese papel que jugamos dentro de la comunidad y del cual estamos de acuerdo. Creo aquí lo esencial es que tenemos que reconocer que como grupo y como parte de una nación plurimulticultural, tenemos que trabajar toda esa parte de la tolerancia, del entendimiento, y de ejercer una comunicación asertiva para que así podamos encontrar como el punto medio que nos ayude a cumplir con los objetivos o con las finalidades que tenemos dentro de nuestras diferentes comunidades. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí el otro punto que tiene que ver es la aplicación de los principios y valores cooperativos. Dentro de mi experiencia, creo yo que algo que es esencial
es que dentro de las comunidades, si estamos hablando de un trabajo colaborativo o de cierta toma de decisiones de manera democrática compartida, tenemos que reconocer que todo nuestro trabajo debe de tener un entorno de aplicación de estos principios y valores, los cuales pues presento aquí a través de estas manitas, ¿no? Es el interés comunitario, que debe haber la cooperación entre cooperativas, es decir, el trabajo colaborativo no nada más tiene que haber en las comunidades, sino entre las diferentes cooperativas que se puedan armar desde lo local. La parte de la educación, la formación y la información, y además el manejo ético que podemos hacer de esa formación y de esa información. La parte que tiene que ver con autonomía e independencia en las decisiones. La participación económica de los socios, donde pues todos debemos de ser tomados en cuenta. La parte de la gestión democrática, en cuanto a de parte de cada uno de los asociados, y lo que tiene que ver con la adhesión voluntaria y abierta a la participación y a ser responsables de cada una de las decisiones que se toman en comunidad. Después, el siguiente elemento que puedo tomar es toda la parte de que el sujeto cooperativo se tiene que reconocer como una parte de ese todo, puede ser de un proyecto de trabajo o de una iniciativa que de lo individual o de diferentes experiencias que se pueden tomar desde la comunidad puedan generar un simple proyecto que tenga que ver con salud, con educación, con cultura, con desarrollo comunitario o con un poco de la cuestión de generar un bienestar común, y por lo tanto ese proyecto tiene que generar una idea de sustentabilidad, ¿no? Tiene que estar trabajando bajo un eje transversal de sustentabilidad, y esta sustentabilidad tiene que ver con cómo vemos el entorno, cómo vamos a respetar los principios de nuestro entorno y cómo vamos a generar la idea de confianza y de comunicación con otras comunidades para que entiendan o para que compartan con nosotros esa visión de que lo sustentable y lo del respeto al ambiente y al entorno es esencial en el trabajo que podamos desarrollar. Después vendría la parte de lo que es el aprendizaje cooperativo, es decir, todos aprendemos de todos. Puede ser que haya un tallerista, un mediador, un sujeto que permita como acercar el conocimiento o que dé como la pauta para que se establezca un diálogo, pero lo cierto es que todos tenemos cierto conocimiento o debemos de compartir cierto conocimiento que nos permitirá como ampliar ese bagaje cultural, ese bagaje educativo que nos llevará a desarrollar un proyecto, o inclusive de un conjunto de proyectos podemos realizar una iniciativa que permita difundir lo comunitario. Y por último, pues el elemento esencial que yo creo que tiene que ver también con el diálogo entre las culturas, que es la interculturalidad. Es decir, yo como parte de una cultura, yo como parte de una comunidad que sé que me reconozco dentro de ella, tengo que entender y tengo que ser partícipe con el resto de las visiones, con el resto de los aprendizajes con los que comparto, y esto me tiene que llevar a tener la capacidad de diálogo y de reconocimiento a la diversidad de culturas que puede haber en el mismo grupo o en las diferentes comunidades en las que yo participo, y esto es lo que permite en las diferentes comunidades de trabajo colaborativo o cooperativo todo lo que es el principio de interculturalidad. Ese es como un poco los ejes de los que se viene trabajando desde la Escuela Abierta y que yo también he podido reconocer a partir de todo el trabajo colaborativo que he visto desde lo local. Esa sería mi participación en esta parte. Gracias. Gracias, Federico. Le dejo el micrófono ahora a Dora León para que nos comparta. Sí, gracias. ¿Me apoyan con la infografía de economía creativa, por favor?
pues bueno, ahora sí que la base de la economía creativa pues es la red de conexiones entre múltiples actividades económicas. Sus fuentes principales es la innovación y la creatividad, ¿no? Eh, la economía creativa, pues bueno, bien sabemos que es el concepto basado en los recursos creativos que de manera potencial genera crecimiento, economía y desarrollo. Sus principales fuentes son la creatividad, las artes, la innovación y la cultura, y pues está conformada por actividades económicas basadas en el conocimiento. También fomenta la creación de empleo, mientras que puede proponer la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo. La economía creativa también comprende los siguientes sectores, como es la arquitectura, el turismo, la gastronomía, las artes visuales, por mencionar algunas, ¿no? De hecho, en 95 se ocupó el término de ciudad creativa y pues bueno, sabemos que estas significan que es la convergencia social y economía de una urbe como fuente de cambio a través de la innovación artística y cultural. De hecho, también la UNESCO crea la red de ciudades creativas, considerando la creatividad como un factor estratégico por el desarrollo urbano. Y pues el objetivo de estas ciudades creativas es buscar tener incidencia en las políticas públicas para posicionar a las industrias culturales en desarrollo local, como la creatividad y la cultura, pues bueno, son los pilares, ¿no? Son los pilares importantes como herramientas para la resolución de los problemas y condiciones locales específicos. De hecho, la UNESCO en el 2017 pone a la Ciudad de México, como ciudad creativa. Y pues bueno, aquí en la Ciudad de México, la economía creativa, la economía creativa pues está basada en una economía social y solidaria, en la cual hay cooperativas que están trabajando en las necesidades básicas como los procesos innovadores, ¿no? Un gran ejemplo puede ser una cooperativa en este caso que está trabajando un inodoro ahorrador, ¿no? En este caso, pues a ellos les preocupa la escasez de agua que se vive, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Y pues así como ellos son, hay muchos, ¿no? Que son pequeños productores que proponen proyectos innovadores. De igual manera, pues estos proyectos innovadores, estos proyectos actuales de la economía creativa, son desarrollados de la comunidad, donde pequeños productores, cooperativas, sociedades y asociaciones civiles se preocupan por generar un recurso económico con el cual sea posible la actuación y la supervivencia de sus proyectos, ¿no? Otro ejemplo serían las ferias de economía creativa, en las cuales nosotros estamos trabajando pues para darle ese refuerzo, ¿no? Más a estos pequeños productores innovadores, darles un espacio donde no se les esté cobrando, donde ellos tengan su espacio para que puedan vender su producto, toda esta creación que ellos hacen y lo puedan exponer a diferentes sectores sociales, ¿no? De hecho, estas ferias, digo, sí es importante mencionarlas, trabajan lo que son en los espacios públicos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y como bien sabemos, estas ferias también se hacen diferentes porque se maneja una escenografía en la cual las hacen propias, ¿no? Con sus temáticas diferentes y demás. De hecho, me gustaría pasar un video donde nosotros proyectamos de qué manera se hacen estas escenografías y pues involucrar también a las personas que también son partícipes de estos proyectos, ¿no?
Bueno, no tiene audio. Sí, puedes describir qué hay aquí en esta galería. Sí, lo describo. Pues aquí se piensa cada escenografía para fortalecer estas ferias para estos pequeños productores, en el cual, pues bueno, se llega a una temática y de acuerdo a esa temática, lo que se hace es hacer la creación de estas herramientas, ¿no? Para que fortalezcan también este espacio y den un mensaje hacia el público, hacia lo que nosotros queremos brindar. De hecho, la idea de esto es que la gente también esté interactuando con estas herramientas que nosotros proporcionamos para estos espacios públicos y estos proyectos innovadores. Sí, no se escucha. La diversidad dentro del equipo. El área de producción forma parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Innovación Cultural de la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario y tiene como objetivo crear propuestas escenográficas para la ambientación de las ferias de economía creativa. La diversidad dentro del equipo permite ofrecer una variedad de propuestas a partir de las diferentes temáticas de las ferias. Los diseños de escenografía implican procesos de planeación y creación, en los que se eligen distintos elementos que proporcionan identidad y se adecúan al contexto, temática y dinámica de cada feria. Así, entre bocetos, diseños, maquetas, búsqueda de materiales, técnicas de colores idóneos, se propone terminar en los ojos y corazón de los espectadores, brindándoles toda una experiencia a través de piezas monumentales, elementos decorativos y lúdicos que generan su lecturas de ciudad que incentiven su acercamiento a la cultura. Innovación cultural. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, capital cultural de América. Sí, de hecho, pues bueno, nosotros estuvimos trabajando en estas ferias de economía creativa en el año pasado, en el 2019, y como bien sabemos ahorita con todo esto de la pandemia, pues no se llevan a cabo, ¿no? Ahorita el apoyo como tal no se brinda a estos espacios, pero sí lo estamos llevando a cabo por medio de nuestras redes sociales. En este caso, estamos llevando la dinámica de un directorio digital. También se está haciendo la dinámica de la promoción audiovisual y la dinámica del consumo local a distancia. Esto pues para también apoyar a todos estos productores independientes. Estoy hablando tanto de las cooperativas, colectivos culturales, actores independientes. Y pues bueno, esta es una forma también de apoyo en cuestión de que conozcan su producto, ¿no? Que sigan conociendo. Ahora sí que las personas interesadas sobre estos proyectos innovadores pues que los busquen, ¿no? Los busquen por medio de estas redes sociales, que es las redes de innovación cultural. Sí los invito a que sigan pues esta página para que ahí las personas interesadas a este tipo de productos innovadores, pues ahí pueden encontrar cantidad, ¿no? De diferentes rubros en los cuales pues sabemos que se maneja en la economía creativa, porque como bien dije hace un momento y como bien dicen los compañeros, ¿no? Esto se junta también con la economía social y solidaria, ¿no? Todo va unido, ¿no? Eso sería. Gracias, Dora. Bueno, pues se está avanzando bastante rápido esta charla. Afortunadamente, bueno, pues como les decía hace rato, estamos abordando temas relevantes, temas que
digamos, desde la cultura comunitaria es importante revirar, puesto que las organizaciones comunitarias y específicamente las culturales tienen una tendencia a acercarse a estos tipos de modelos, ¿no? Desde la creatividad, desde la distribución de la riqueza, desde la justicia, entonces desde lo pedagógico, ¿no? Hay como que muchos elementos que orillan a que las comunidades pues busquen otras formas de relacionarse, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido porque nos queda media hora casi exactamente para concluir. Y bueno, menciono algunas preguntas que han llegado. Está una pregunta de Alejandra Carrillo Mares que dice, ¿qué posibilidad habría de intervenir con una cooperativa en un espacio público con el objetivo de rescate y autosustentabilidad del mismo? Lupita Gómez comenta cómo romper la idea del individualismo con su deseo de mayor ganancia y transformar su interés en el cooperativismo. Yo añadiría una que creo que sería importante, Carlos, específicamente, cómo podemos diferenciar el impacto del resultado, ¿no? Digamos, a lo mejor de forma superficial no podríamos decir que el impacto es un resultado de incidencia comunitaria. Digo, los pongo sobre la mesa y vamos a continuar con la ronda, ya sea que ustedes quieran aprovechar el tiempo para integrar en sus comentarios alguna idea o aportación sobre estas preguntas, o las vamos retomando al final. Bueno, pues ahora esta tercera ronda tiene que ver con una pregunta que es a la cual nos hemos ido encaminando, el por qué las organizaciones autónomas se inclinan más por lo comunitario cuando buscan otras formas de relación económica. Para esta tercera ronda le doy la palabra justamente a Carlos. Ok, gracias. Sí, pueden poner la última diapositiva. Igual puedes, voy a tratar de hacerlo rápido y al final de esa misma te puedo responder la pregunta que planteabas, Manuel. La siguiente. Yo partiría de por qué se inclinan los nuevos grupos. Debemos de pensar que siempre nos hemos tratado de organizar bajo principios de reciprocidad, intercambio y redistribución. O sea, no es nuevo, pues, ¿no? Que nos estemos acercando a eso. Lo que es nuevo es el grado de deterioro que hemos ido identificando y los efectos y las repercusiones que ha tenido este modelo desde esta economía de mercado, y donde más lo vemos o donde más lo encarnamos, pues es en las relaciones entre las personas, en la comunidad y en el deterioro que vamos viendo. Entonces, yo lo que pensaría es, más allá de por qué se acercan, mi idea y lo que les quisiera compartir es que nos acercamos para romper cierto tipo de cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero eso me lleva a pensar un poquito en lo que menciona Luis Reigadas de antropología de ahí de la UAM Iztapalapa, que es el proyecto de las economías alternativas está muy relacionado o su definición es que se contrapone a la idea de la economía de mercado, del capitalismo, ¿no? Y entonces no hemos sido capaces de construir un modelo que no sea contraposición a eso, sino que sea un modelo de lo que queremos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos, cómo hacer un modelo sin pensar en el enemigo, en lo que no queremos, sino en lo que queremos. Pero bueno, así estamos. Y en función de lo que no queremos, nosotros no queremos estas relaciones entre la propiedad y privada donde hay acaparamiento de recursos, explotación en el trabajo, desigualdad. Pero lo que sí queremos es una propiedad colectiva, cooperativa, social, comunal, que dignifique el trabajo y a las personas, que es como el punto 1. Entonces, lo que no queremos es eso, pero lo que sí queremos es lo otro.
no queremos esta concentración del poder en las relaciones laborales donde hay dominación, autoritarismo, el poder está centrado en una sola persona. Por el otro lado, lo que sí queremos es autogestión en las formas de trabajo, una horizontalidad, que ya hace rato Gaby lo hablaba, esta parte de esta horizontalidad en las relaciones laborales, en los grupos, y cómo podemos ser más autogestivos y creativos en la misma relación. Eso sí lo queremos, ¿no? Por otro lado, en términos de esta orientación de la actividad económica, lo que no queremos es que prive el individualismo y sobre todo todo esté en función de la utilidad, ¿no? De esta riqueza que la acaparen unos cuantos. Y por otro lado, lo que queremos es que haya una economía solidaria, donde se repartan los recursos desde otra visión más equitativa, no solamente para los miembros de la unidad productiva o del proyecto, sino también para la comunidad, eso que les mencionaba hace un rato. Si queremos un impacto, debemos de pensar en todos los actores, ¿no? El territorio, la comunidad, los miembros de la empresa, quien compra el producto, ¿no? Quién es el consumidor, porque también se lleva algo de valor. ¿Cómo nos relacionamos con el trabajo? Pues, ¿no? Si queremos un trabajo rutinario, encadenado, donde no haya creatividad, o por otro lado queremos un trabajo que sea copropiedad de todos, que haya un enriquecimiento a nivel creativo, no solamente financiero, sino a nivel creativo de todos los miembros, que mi visión pueda ser igual de válida que la de los otros socios de la cooperativa o de la unidad productiva. Hacia allá tenemos que ir transformando eso. Y el medio ambiente, pues, ¿cómo lo queremos, no? Queremos, en términos extractivistas, nada más ir y poner una unidad de negocio, un proyecto donde extraigamos todos los recursos de ese lugar, o pensando ahorita en lo que decía Valentina en términos de la economía creativa, queremos nada más apropiarnos, hacer esa apropiación cultural de otros patrimonios y saberes, o queremos incluir a las personas que son parte de ese patrimonio en un proceso de intercambio. Equidad, pues, ¿no? Debemos de pensar en términos de si queremos lugares de trabajo o centros de trabajo donde haya acoso sexual, acoso laboral, preferencia en términos de hoy tenemos súper claro quiénes tienen los mejores sueldos y quién trabaja menos en algunas empresas que son varones versus las condiciones de las mujeres. Eso es lo que quisiéramos ir como quitando. En términos de inclusión, ¿no? Cómo incluimos a otras personas, a otros grupos que han sido excluidos del trabajo y de la creatividad. Y por último, en términos del mercado, ¿qué queremos? Un mercado asimétrico, donde siempre haya intermediarios para que yo pueda acceder a un producto y quitar esa cadena, ¿no? Que haya redes más equitativas entre los productores y los consumidores y ir quitando esos intermediarios. Yo diría que, o sea, hacia allá tendríamos, ¿por qué los grupos se están acercando a estas nuevas formas de economía alternativa? Porque eso es lo que nos han ido quitando, ¿no? Y nos estamos acercando a esas otras, o se acercan otras personas, porque necesitamos romper esas formas. Y no todo tiene que ver cuando hablamos de esta economía alternativa con un asunto financiero, sino con un asunto que respete todas estas cosas y que sea inclusivo. Y yo ahí ligaría la pregunta, ¿qué haces? Cuando hablamos de resultado, pues lo tenemos pensado en términos del producto final que van a ofrecer, que le van a dar a las personas, sea desde lo que sea, pues desde una obra de arte hasta un mueble o un pan, ¿no? Desde servicios hasta productos. Eso es lo que estamos esperando como resultado final, la eficiencia y la calidad del producto. Desde la lógica del impacto, desde una cadena de valor centrada en el impacto, lo que estamos pensando es cómo devolvemos algo que genere valor para la comunidad, para los miembros de la organización y para el territorio donde estamos o donde la gente consume lo que hacemos. Eso es lo que tendríamos que estar verificando, no el resultado si cumplimos o no la meta. Si vendemos, si hacemos más eficiente la utilidad al vender más y producir con menos, sino cómo generamos ese impacto donde
respetemos la comunidad. Yo pensaría como más en esa lógica. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por retomar el hilo de estos puntos. Ahora le dejo el micro a Dora. Sí, respecto a esa pregunta, pues más bien es que se busca el mismo ciclo económico, ¿no? Donde quede el sector social y se obtenga un beneficio mutuo. Un ejemplo de ello es como un tianguis, ¿no? En este caso, si, no sé, el de la verdura le compra al de la carne y el de la carne le compra al del pan y así sucesivamente, pues ahora sí que ese ciclo económico se queda en el mismo lugar, ¿no? Ya no es tanto de buscar el que salga, sino que el beneficio sea mutuo, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, lo de el vender unas piezas, ¿no? Tú te vas a ir a un sector social donde tú creas que si esa pieza tú crees que en tu comunidad local no se vende, pues tú tienes que buscar otro sector social en la cual pues sí no es tanto de que el precio, sino de que el que sí valoren este trabajo, ¿no? En este caso, pues es donde se queda el ciclo económico pensando en el bienestar común, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora, Valentina. Bueno, en este sentido de la pregunta me gustaría como hacer una metáfora. Un árbol en un bosque no crece por sí solo. Debajo de la tierra, las raíces de ellos pues están entrelazados y es así como uno con otro forman el bosque completo. Entonces, ¿por qué las organizaciones autónomas se involucran en este tipo de economía? Pues es primero por un sentido de pertenencia, ¿no? Yo como persona individual que tengo ciertos valores y creencias afines a este tipo de economía, pues posiblemente busque siempre ese tipo de relaciones con otro tipo de organizaciones, ¿no? Y entonces esto hace generar esa comunidad, ese bosque, ¿no? Que al final de cuentas va a ir creciendo en conjunto. La otra parte considero que es un sentido de justicia y es porque en nuestro país a través de los años se ha visto azotado por mala distribución de los recursos. Entonces, es momento, yo creo que también lo que nos ha enseñado la pandemia es a valorar que nuestro sistema económico actual no es factible para sobrevivir, ¿no? Sino que requiere mirar o observar a la gente que está pues en las condiciones no óptimas para poder quedarse en su casa y poder ser solidarios con esta parte, ¿no? Si queremos también cambiar el sistema económico, pues tenemos que aprender este sentido de solidaridad para generar relaciones y poder hacernos crecer entre todos. También lo que trae consigo el nuevo sistema económico, un sistema económico alternativo, es un mercado socialmente responsable. Si tú quieres cambiar como persona, quieres cambiar tu comunidad, quieres cambiar tu familia, pues empieza por cambiar tú, ¿no? Entonces empieza a consumir local, empieza a consumirle a tu vecino, empieza a consumir a aquel comunidad indígena, aquel pueblo originario que ofrece algún producto que te puede satisfacer, ¿no? Es tan simple, o sea, si vas a comprar miel, no vayas al Walmart, ve a una productora, a una persona que es productora de miel, ¿no? También tenemos que aprender a generar negocios sostenibles a través del tiempo y la sostenibilidad implica que tú hagas negocios donde los recursos que obtienes para poder fabricar tus productos y servicios pues se perseveren a lo largo del tiempo y es tan simple, o sea, si vas a ocupar un árbol, pues vuelve a plantar otro, ¿no? Para que esto no sea pues no sea un consumismo desmedido, sino más bien sea una especie de retroalimentación tanto a la madre tierra. También genera pues empleados contentos con su trabajo, empleados que tengan flexibilidad de horario, empleados que se empaticen con una cultura laboral flexible y creativa, ¿no? Donde puedan detonar ideas para poder mejorar el entorno en el que vivimos. Entonces,
prácticamente pues las economías autónomas lo que no es que estemos en contra del capitalismo, sino más bien que estamos buscando nuevas alternativas para poder ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y pues yo creo que esa es mi opinión. Muy bien, gran reflexión, Valentina, muchas gracias. Ahora Gracias. Federico. Bueno, sobre la pregunta de intervención en un espacio público desde una cooperativa, pues como tal, yo lo que les puedo compartir es que por una experiencia que hay de trabajo en arteterapia en las unidades CTM El Risco y CTM Atzacualco, recuerdo muy bien que en estas unidades cuando se llegó a trabajar, todo el espacio público estaba bastante abandonado, había fuerte presencia de ciertas pues, comunidades de jóvenes que se drogaban y que no se hacía el uso adecuado, y recuerdo que pues muchos vecinos pues de plano ni siquiera salían o estaban totalmente espantados y decían que después de las 6 de la tarde nadie se asomaba por esas zonas comunes, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que a partir de algunos talleres que se establecieron de prevención a la delincuencia y a la violencia intrafamiliar, muchos vecinos empezaron a organizar, empezaron a, a trabajar de manera colaborativa, a entender que pues eran parte de un grupo de vecinos, e inclusive se estableció un diálogo entre las dos unidades, y fue a través de como de estas asambleas, de esta organización, de hacer presencia a través de los talleres y de entender que pues todos tenían que ser parte de esa responsabilidad, de ese trabajo de limpieza, o sea, de no esperar a que la entidad gubernamental o la autoridad tomara la decisión de limpiar ese espacio, e inclusive de dialogar con estos grupos de jóvenes, que sí costó mucho trabajo, como un trabajo de más de 6 meses, y a través de ese aprendizaje que tuvieron las comunidades, en este caso de las unidades habitacionales, es que se pudo rescatar estos espacios, y para nosotros como secretaría, pues ya fue como mucho más fácil ir llevando de la mano a la comunidad a través de los talleres que ya llevamos como institución. Pero sí es válido, creo que la experiencia nos deja esa parte de que no es nada más que la institución vaya y deje cierto mobiliario o cierta propuesta de trabajo, sino que la comunidad o el conjunto de vecinos o aquellos que estén interesados deben de apropiarse de esa, pues de esos bienes y de esos servicios que puede dar en este caso la entidad pública. Y al apropiarse de ellos quiere decir sentirse parte, de tener una pertenencia y representar realmente a la comunidad dentro del espacio público. Si no hay ese compromiso comunitario, si no hay ese sentido de pertenencia, si no nos acercamos para poder dialogar y realmente tomar decisiones de manera conjunta, va a ser muy complicado. Y digo, no es necesario estar armando, en este caso, con un conjunto de vecinos, pues una sociedad cooperativa de manera legal, pero sí establecer una forma de trabajo colaborativo para la recuperación de esos espacios y además para poder ocuparlos de una manera responsable y ordenada. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Finalmente, Gaby, para cerrar esta ronda. Gracias. Bueno, pues aprovecharé mi participación para compartir para parafrasear algunas citas, y también para compartir algunas reflexiones. Creo que es un tema delicado y sobre todo hablar de autonomía en el cooperativismo con las condiciones actuales y como con todas las trabas que hay, pero también al mismo tiempo con todas las interrelaciones que se vienen generando, creo que es un reto, ¿no?
Bueno, comenzaré con una cita que dice: en Medellín las organizaciones comunitarias van logrando autonomía a partir de un esfuerzo histórico, continuo, que no solo se relaciona con la búsqueda de condiciones de vida material, sino también con una forma de resistencia y de posicionamiento social para sentirse identificados con el territorio y con el lugar en el que habitan, ¿no? Entonces, creo que el hablar de resistencia, de pertenencia, de identidad, son elementos clave también para asociarse a estas economías alternativas, ¿no? Incluso hay autores que nos hablan de la economía solidaria como la economía de la liberación. Y entonces, ¿cómo entendemos la autonomía? Como un tema de liberación, un tema de independencia, y creo que bueno, algunos elementos que quiero compartir vienen en la siguiente diapositiva, por favor, Bren. Sí, para empezar, considero que el pedir autonomía, el exigir la autonomía, el resistirnos a que no tomen decisiones por nosotros, a tomar decisiones de lo que estamos informados, implica el exigir ser tratados como adultos, ¿no? Y ser tratados como adultos también tiene implícito tener una participación responsable. Es un tema de no dejar en manos de otros las decisiones que me corresponden como socio, centrándolo más como un tema cooperativista, ¿no? También es el derecho de tomar esas decisiones y decir hasta dónde permitiré que otros intervengan en mi proyecto, ¿no? Es decir, veo esa lucha del movimiento del movimiento de aquellas organizaciones que optan por otro tipo de economía, en donde dicen Estado no, colectivo no. Solamente a aquellas organizaciones que comulgan totalmente con mi filosofía. Sin embargo, justamente esta horizontalidad de aprendizajes de las que hablábamos en un inicio se vería como interrumpida si no nos abrimos a aprender de otros actores, ¿no? Si nos resistimos a la convivencia con el Estado, si nos resistimos a la convivencia incluso con la academia, ¿no? Incluso con otros entornos, con otras comunidades, a no reconocer la diversidad. Entonces, creo que también es importante para hablar de autonomía situarnos y saber hasta dónde permitiremos que la relación que estamos teniendo con esa diversidad de actores altere lo que hemos construido, ¿no? O pesquemos aquellos aprendizajes que nos hagan crecer como colectivo. Bueno, creo que en México, si bien las condiciones no facilitan el actuar específicamente de las cooperativas, sí se habla de una interrelación más abierta, una interrelación en donde podemos cuestionar como nuestra identidad con el movimiento, y creo que solamente es importante tener en claro pues estos límites, ¿no? Hay tres cosas que son compartidas entre los trabajadores y dueños de las empresas y de las organizaciones alternativas, que es la información, la influencia y la riqueza que ellos crean. Eso creo que es súper valioso porque también tiene que ver con la educación, ¿no? El estar informados nos va a dar la libertad de actuar, el estar informados nos va a dar la libertad de marcar esos límites que estoy mencionando y también de exigir, ¿no? Tener argumentos para resistirnos. Entonces creo que esos tres elementos también son muy valiosos. Voy a citar otro texto que me gusta mucho. Dice: las personas son tratadas como compañeros, lo que son todos los trabajadores en una organización, sin importar cuál sea su rol, ¿no? Es imposible vender labor y entregar control sobre ella.
¿no? También es un tema de control y de libertad de hacer. Y también es, las personas no pueden controlar a otras, ¿no? Creo que también es un tema como de cómo llevamos una planeación o un manejo de las personas que integran nuestra organización sin caer en este control. En el trabajo las personas conservan sus propias metas, valores y conciencia, aun cuando no tienen voz para intercambiarlo o influir en sus decisiones, ¿no? O sea, es importante saber que tenemos que respetar también lo que opina el otro, ¿no? Bueno, también es un tema de compartir riesgos, de tener más control, autocontrol sobre su trabajo, es un reto, pero también la autonomía está comprobado que genera confianza, autoconfianza en quien está aportando algo en una organización y por ende consecuencias en la salud, en el bienestar del socio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente unas reflexiones que tengo aquí es, creo que es importante que como organizaciones, como cooperativistas, yo también me asumo como cooperativista, nos detengamos a preguntarnos cómo enriquecer una interacción entre la diversidad de actores sin afectar la propia autonomía de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos rica este convivir? Y bueno, también lo planteo desde un proyecto en el que estamos actualmente, que es el Nodo Cultura Ciudad de México, que también nos ha enseñado que un reto es pues justo esto, ¿no? Reconocer los saberes de la academia, del gobierno y de las organizaciones del sector social de la economía. Por ahí terminaría mi reflexión. Gracias. Estupendo, pues estamos ya en los últimos minutos, pero para cerrar, pues me gustaría alguna idea, alguna anotación final por parte de ustedes, para que podamos concluir esta mesa de la importancia de lo comunitario en las economías alternativas. Dora, ¿alguna idea que quieras compartir? Muy brevemente, digamos 30 segundos. Sí, pues yo solo quiero decir pues que consumamos lo local, ser creativos y pues no perder esas fuerzas, ¿no? Que hasta ahorita tenemos y pues seguir adelante, ¿no? Y espero que todo lo que ahorita hablamos, lo que compartimos, pues sí haya sido de mucha utilidad, ¿no? Para los que nos están siguiendo. Sería todo. Gracias. Carlos. Pues, bueno, primero, que es importante pensar siempre en lo comunitario cuando estamos hablando de economías alternativas. Qué bueno que lo pudieron articular de esa manera, porque es ahí en el territorio donde se hacen las cosas, ¿no? En las comunidades, con las personas. Y lo otro, que va a sonar como a comercial, pero, y que tú estás ahí, Manuel, bueno, y Gaby y Fede, esta parte de, yo creo que hacían falta esfuerzos donde la gente se formara en esta parte más formativa entre valores, herramientas, y que es la escuela, ¿no? De la escuela abierta de economía social. Y creo que puede ser un buen motivo para que la gente se acerque, ¿no? Y se pueda formar desde ahí. Ya, ese sería. Súper, Carlos. Valentina. Pues a mí me gustaría primero que entiendan que si queremos cambiar el entorno, pues tenemos que identificarnos nosotros como seres humanos a una comunidad, ¿no? Entender a qué pertenecemos, a dónde queremos pertenecer, qué es lo que hacemos y sobre de eso buscar un modelo económico sustentable que nos permita prevalecer a lo largo del tiempo. Gracias, Valentina. Y Gabriela. Sí, bueno, solamente respondiendo un poco a la pregunta que se hacía sobre la ganancia, creo que no es malo pensar en la ganancia, pero creo que podríamos añadirle un atributo, la ganancia colectiva, ¿no? Y creo que algo rico que nos puede dar estas economías alternativas y que es como una ganancia intangible, es el capital social, las relaciones que construimos y cómo estas relaciones
nos van a permitir hacer un movimiento más sólido, que no necesariamente pienso que tienen que encajar en un modelo que nos han impuesto hasta el momento. Gracias. Federico. Pues nada más cerrar diciendo que pues cualquier tipo de trabajo que se haga en comunidad debe tener por lo menos como 4 capacidades. La primera pues es como la capacidad de organización, ¿no? La capacidad de comunicación, la capacidad de entender con quién estoy trabajando, de entender al otro, y lo primordial, ¿no? La capacidad de asombro, de asombrarnos de lo que juntos podemos lograr desde la comunidad para poder apoyar al resto del conjunto por el bien común y por el buen vivir. Gracias. Gracias, Federico. Pues yo les agradezco su disposición, la participación. Creo me la pasé muy bien escuchándoles y bueno, siempre estos espacios son importantes. Esperamos que a todas las personas que comentaron les haya parecido el contenido interesante y que se lleven algo como para la reflexión personal y colectiva. Bueno, pues agradecemos a todos quienes siguieron las redes sociales, a quienes escribieron un comentario, felicitan a Carlos, a Valentina, a todo el equipo por las aportaciones y bueno, pues ya estamos concluyendo. A continuación viene el cierre de este maratón, así que les invitamos a quedarse todavía, le quedan por lo menos unos 30 minutos más para que Benjamín González y el equipo que coordina este evento, pues nos dé algunas palabras. Sí, vamos a permanecer aquí en la página de Levadura Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria. Soy Juan Manuel Gutiérrez, les agradezco mucho su estancia en esta mesa y nos estamos viendo.